Los 10 temas clave del español para los hablantes de inglés. Parte 2. Hola, soy Elena. Bienvenido a tu escuela de español. En el vídeo anterior comencé el repaso de los 10 temas más difíciles del español para los hablantes de inglés. Vimos los 5 primeros, todos ellos relacionados con la gramática, el género de personas y cosas, los verbos ser y estar, el verbo gustar, las preposiciones por y para y las preposiciones de movimiento. Y en este vídeo vamos a terminar ese repaso con los 5 temas que faltaban. Si te gusta mi canal, suscríbete y además puedes activar la campanita que está al lado y así recibirás una notificación cada vez que haya un nuevo vídeo. Y ahora también puedes hacerte miembro de este canal y conseguirás ventajas exclusivas, además de ayudarme a seguir haciendo nuevos vídeos como este. Comenzaremos el vídeo de hoy con 3 temas relacionados con el gran problema del español para los anglófonos y para los hablantes de otras lenguas: los tiempos verbales. El sistema verbal español es especialmente complejo por el gran número de tiempos verbales y la gran cantidad de formas diferentes. Por eso voy a intentar explicaros de forma resumida cómo se conjugan los tiempos verbales, luego veremos las diferencias entre los pasados y después el modo subjuntivo, cuándo se usa. Y este repaso a los 10 temas clave del español para anglófonos terminará con la principal dificultad de los hablantes de inglés a la hora de pronunciar español, que es la letra R, y con la principal dificultad a la hora de escribir, dónde colocar las tildes o acentos ortográficos. Debajo del vídeo, en la descripción, tienes enlaces a otros vídeos de este canal, Tu Escuela de Español, por si quieres emplear alguno de estos temas. Y en mi zona premium hay varias lecciones sobre cada uno de ellos, con PDFs descargables y varios ejercicios para que sigas trabajando. Además, puedes descargar de forma totalmente gratis un PDF con un resumen de estos 2 vídeos, del anterior y de este, con estos 10 temas clave, con la explicación de cada tema y los enlaces a los vídeos que te he dicho para que puedas ampliar. Los verbos son la gran dificultad del español para los hablantes nativos de inglés y también de otras muchas lenguas. En español tenemos muchísimos tiempos verbales, en concreto ahora mismo hay 14 en uso y además en cada uno de ellos hay 6 formas diferentes, una por cada persona. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. 6 formas, 6 terminaciones diferentes. Algo muchísimo más complejo que en inglés, donde, por ejemplo, en presente, la única forma diferente es la de tercera persona del singular. He, she, it, que añade una S al final y las otras 5 son iguales. O en pasado, que las 6 formas son iguales. En español esto es muchísimo más complejo y hay que memorizar cada forma verbal. Para ayudarte te voy a explicar cómo se forman las conjugaciones en español y te voy a dar algunos consejos para recordar todas estas palabras. Lo primero que tienes que recordar es que en español todos los verbos se agrupan en 3 cosas que se llaman conjugaciones, que dependen de en qué sílaba acaba los infinitivos de los verbos. El infinitivo es el nombre del verbo. Entonces tenemos verbos con infinitivo acabado en ar, como hablar, que son de la primera conjugación, verbos con infinitivo acabado en er, que son de la segunda conjugación, como comer, y verbos con infinitivo acabado en ir, que son de la tercera conjugación, como vivir. Esto es fundamental porque la conjugación, primera, segunda o tercera, nos va a fijar las terminaciones. Cuando vemos un libro de verbos o cuando aprendemos español veremos siempre estos 3 grupos porque tenemos terminaciones diferentes dependiendo de la conjugación. La mayoría de los verbos son regulares y lo que hacemos para conjugar
en cualquier tiempo verbal es quitar estas sílabas finales, estas letras, ar, er, ir, y añadir la terminación que tenemos, o, es, as, etc. 6 por cada tiempo verbal, esto en los regulares. Por ejemplo, yo hablo o él come. Entonces lo que hay que hacer es aprender esas terminaciones y sabiendo si el verbo acaba en ar, en er o en ir, cuál corresponde a cada tiempo verbal. Esto con los regulares porque también tenemos verbos irregulares que tienen una raíz, o sea, una parte delantera de la forma verbal diferente, una terminación diferente o las dos cosas, que también hay que aprender por separado. Como veis, algo muy complejo multiplicado por 14 tiempos verbales y por muchas irregularidades. ¿Cómo aprender todo esto? La única forma es ir aprendiendo tiempo verbal a tiempo verbal, uno por uno. El primero siempre es el presente. Tenemos que aprender las terminaciones de las 6 personas para los verbos en ar, en er y en ir. Muchas veces los de er y ir son iguales, casi siempre, pero tenemos dos grupos. Verbos de la primera conjugación en ar, verbos de la segunda y la tercera conjugación en er y en ir. Me aprendo las 6 terminaciones de los regulares y practico, hasta que esto aparece de forma automática a la hora de hablar. Es la única forma. Cuando tengas dominado un tiempo verbal, el presente, hemos visto, pasas al siguiente y así poco a poco. No intentes aprender varios tiempos verbales a la vez porque es casi imposible. Primero empieza por los regulares, esas terminaciones que son siempre iguales, y luego pasa a los verbos irregulares, intentando buscar la lógica entre este sistema verbal. Para ello, te puedes ayudar del curso de verbos de mi zona premium o de mi libro de verbos, donde te explico con detalle todas estas conjugaciones. Vemos las terminaciones regulares y las irregulares agrupadas por temática para ayudarte a recordarlas. Y en mi zona premium puedes también practicarlas. Tienes tanto en el libro como en la zona premium ejercicios de todos estos tiempos verbales. A la dificultad de recordar todas estas formas verbales se une que hay muchos tiempos verbales y a veces es difícil saber distinguirlos, saber cuándo usar cada uno. Especialmente difíciles en español son los pasados, porque tenemos 4 tiempos verbales del pasado. El pretérito perfecto compuesto, he hablado, el pretérito indefinido o pretérito perfecto simple, hablé, el pretérito imperfecto, hablaba, y el pretérito pluscuamperfecto, había hablado. Los dos del medio, el indefinido y el imperfecto, son especialmente difíciles para los anglófonos porque en inglés se corresponden con un único verbo, el past simple, único tiempo verbal. Así, hablé y hablaba en español, en inglés se traduciría como I talked. Entonces, ¿cómo puedes aprender a distinguir estos dos tiempos verbales? En español, con el indefinido, suceden cosas en el pasado en un tiempo terminado que hacen avanzar la historia. Por ejemplo, ayer fui al supermercado y luego hice la comida. Mientras que con el imperfecto, la historia se detiene en el pasado y miramos lo que hay alrededor. Describimos una escena que está parada en el tiempo. Por ejemplo, hacía mucho calor. Vamos a ver en concreto usos de estos dos tiempos verbales. Con indefinido, como os he dicho, son cosas que suceden en el pasado en un tiempo terminado, un tiempo que no continúa al presente. Por ejemplo, ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, hace X años, etc. Por ejemplo, el año pasado visité Berlín o en enero fuimos a esquiar. Mientras que con el imperfecto, en español tenemos 3 usos principales. El primero es hablar de acciones que se repiten en el pasado, es decir, de hábitos. Antes iba mucho al cine. El segundo es hacer descripciones en el pasado de personas, cosas y lugares. La casa de mis abuelos era muy grande. Y el tercero es hablar de las circunstancias que rodean una acción en el pasado. Es decir, cuándo pasó, dónde pasó,
cómo pasó, por qué pasó, etc. Cuando salía de casa, vi a Ana. Si quieres saber más sobre las diferencias entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto, hay otro vídeo en este canal donde puedes ver esta explicación con más detalle y más ejemplos. Tienes el enlace al vídeo en la descripción. Y recuerda que en mi zona Premium puedes practicar este y todos los tiempos verbales con mis vídeos, PDFs, ejercicios, etc. Y pasamos ahora a la otra gran dificultad de los tiempos verbales en español, el modo subjuntivo. Especialmente difícil para los hablantes de inglés porque, aunque en inglés sí existe el modo subjuntivo, se usa muy poco, prácticamente solo en algunos usos concretos del verbo to be, mientras que en español se usa en muchísimos contextos diferentes que te voy a explicar ahora. Lo primero que tienes que tener en cuenta con el subjuntivo es que normalmente solo aparece en español en oraciones subordinadas, es decir, dependientes de una oración principal. Por ejemplo, quiero que todo el mundo sea feliz. Los únicos casos en los que el subjuntivo aparece en una oración separada, sin que vaya detrás de otro verbo, y también precedido por la conjunción que, es detrás de ojalá, quizás y tal vez. Ojalá no llueva. En los demás siempre tendremos una oración principal con un verbo, después que o otro nexo y después el subjuntivo. Y en cuanto a los usos del modo subjuntivo, es muy difícil explicar en español de forma resumida y clara cuándo se usa y cuándo no. Como idea general, piensa que en español usamos el modo indicativo para transmitir hechos o informaciones y usamos el modo subjuntivo para transmitir ideas, lo hipotético y lo irreal. Así, el hablante emplea indicativo cuando lo que dice cree que es una realidad o sabe que es una realidad, mientras que usamos el modo subjuntivo cuando habla de esa realidad como algo que no está seguro de que es así, porque no lo ha vivido, porque no está experimentado, y también cuando niega esa realidad. En concreto, usamos el subjuntivo para, en primer lugar, expresar todo lo que está dentro de nuestras cabezas, que es mucho. Así, con el subjuntivo expresamos deseos. Espero que estés bien. También sentimientos. Me gusta que estudies español. Emociones. Estoy feliz de que estéis aquí conmigo. Valoraciones. Es bueno que estudies español, etc. También lo usamos con los llamados verbos de influencia, es decir, con esos verbos que buscan que otra persona diferente, que no eres tú, haga algo. Así se usa para dar órdenes. Te ordeno que estudies mucho. Para hacer peticiones. ¿Quieres que vayamos luego al cine? Para hacer invitaciones o sugerencias. Te sugiero que estudies más. Para hacer prohibiciones. Te prohíbo que hagas esto, etc. Asimismo, el subjuntivo se emplea con todos los verbos que niegan la realidad, como no creo que sea antipático, y con la mayoría de las expresiones de duda, como el verbo dudar o tal vez, es seguro, seguramente, es posible, es probable, etc. Tal vez vaya a veros luego. Estos son los usos más básicos del subjuntivo, pero también se emplea en todo tipo de oraciones subordinadas con usos concretos. Os recomiendo que veáis otros vídeos que hay en el canal para profundizar en esta explicación y para ver otros usos, por ejemplo, en las oraciones de relativo o adjetivas, que son las que hacen la misma función que un adjetivo, y en las oraciones subordinadas circunstanciales, de modo, de causa, de lugar, de tiempo, etc. Os dejo en la descripción enlaces a todos estos vídeos y recuerda que tienes varias lecciones en mi zona Premium para practicar todos los tiempos verbales del subjuntivo y todos los usos. Continuamos este repaso de los 10 temas más difíciles del español para los hablantes de inglés con el sonido más complicado del español para los anglófonos, la R. No te preocupes si tienes problemas para pronunciar esta letra, porque es uno de los sonidos más fuertes del español e incluso genera problemas a los hispanohablantes. Muchos niños
hispanohablantes tienen problemas cuando son pequeños para pronunciar bien este sonido. Lo primero que tienes que recordar es que tenemos en realidad dos sonidos que no se corresponden con una R y con dos Rs, sino que ahora veremos cómo funcionan. Tenemos en primer lugar un sonido R fuerte, rrr, que aparece en español siempre que hay una R doble, dos Rs, como perro. Pero tenemos también ese sonido, el mismo, en dos casos en los que solo hay una R. Tenemos ese sonido al inicio, cuando la R está al inicio de palabra, como rosa, es la misma R, perro, rosa, y también cuando es inicio de sílaba detrás de consonante, es decir, detrás de N, L y S, alrededor, siempre el mismo sonido. Y tenemos además un sonido R suave, re, que aparece en el resto de casos, es decir, cuando hay una sola R en medio de palabra, tanto inicio, final de sílaba, intermedio, etc. y también al final de palabra. Tenemos esa R en carta, cara, amor, etc. ¿Y cómo se pronuncian estos dos sonidos? La posición de la boca es la misma en los dos casos. Los labios y los dientes están un poco abiertos y lo más importante es dónde se coloca la lengua. La punta de la lengua se coloca en la parte delantera del paladar, esta zona que está arriba de la boca. Solo la punta se apoya en el paladar, mientras que el resto de la lengua queda en el aire, queda flotando. La única diferencia entre el sonido suave y el sonido fuerte es cuántas veces toca el paladar. Con el sonido suave solo toca una vez, caro, y con el sonido fuerte rebota, toca varias veces, 2, 3, 4, etc. Carro. Prueba a pronunciar y ver si ves la diferencia. Caro, carro. Pero, perro. Supongo que oiréis el sonido. Ahora lo difícil es hacer que la lengua rebote varias veces. Porque como este sonido no aparece en inglés, tu lengua, que es un músculo, no está preparado. Entonces lo primero que tienes que hacer es fortalecer la lengua, hacer ejercicios con la lengua para que se haga fuerte. Puedes hacer esto o dentro de la boca. Tienes que acostumbrarte a hacer fuerte tu lengua, que no está acostumbrada a hacer un sonido tan potente como la R española. Y luego es práctica y práctica y práctica. El objetivo es que cuando tú pronuncies se distinga una R, el sonido suave, y el sonido fuerte. Cuando tú dices pero, sea claramente una, y perro sea claramente dos. Y vamos a finalizar con la principal dificultad de los anglófonos a la hora de escribir en español. Dónde se colocan las tildes o acentos ortográficos, es decir, cómo se usan las reglas de acentuación. Te las voy a explicar ahora y verás que son muy lógicas y que si las aplicas, tu escritura en español va a mejorar mucho. Lo primero que tienes que recordar es que en español tenemos sílabas tónicas, es decir, con acento a la hora de pronunciar, y sílabas átonas, es decir, sin acento a la hora de pronunciar. En las palabras con varias sílabas, solo una sílaba puede ser tónica. Todo el resto serán siempre sílabas átonas, sílabas sin acento. Y en ocasiones esa sílaba tónica o acentuada llevará una marca ortográfica o una tilde y en otras no, siguiendo estas reglas. Tenemos en español, dependiendo de la posición de la sílaba tónica en la palabra, diferentes nombres para las palabras. Así tenemos palabras agudas, donde el acento está en la última sílaba, palabras llanas, donde el acento está en la segunda sílaba por atrás, en la penúltima, palabras esdrújulas con acento en la tercera sílaba por atrás, en la antepenúltima, y palabras sobresdrújulas, con acento en la cuarta sílaba por atrás o anteriores. Esto es muy importante porque va a decidir si lleva acento o no, gráfico, tilde, dependiendo de dónde está la sílaba tónica. Las reglas son diferentes. Las palabras agudas, las que tienen acento en la última sílaba, llevan tilde en español cuando acaban en una vocal, en N o en S.
Por ejemplo, bebé, balón, autobús. Por el contrario, las palabras llanas, las que tienen acento en la segunda sílaba por atrás, llevan tilde en español cuando acaban en una consonante que no es ni N ni S, en cualquier otra consonante. Lápiz, dólar, etc. Mientras que las esdrújulas y sobreesdrújulas, las que tienen el acento en la tercera sílaba por atrás o anteriores, siempre llevan tilde en español, todas. Por ejemplo, teléfono, médico, etc. Esto por lo que respecta a las palabras con varias sílabas. Pero ¿qué pasa con las palabras con una única sílaba, que en español se llaman monosílabos? En este caso, lo normal es que no lleven tilde. Esta es la regla general, que solo tiene algunas pequeñas excepciones, con palabras que se escriben igual y tienen significados distintos, como el coche, o él tiene un coche, o mi casa es para mí. En el resto de casos, los monosílabos no llevan tilde en español. Puedes saber más sobre las reglas de acentuación en español en mi zona premium, donde hay 4 lecciones sobre este tema, todas ellas con vídeos, ejercicios y PDFs complementarios descargables. Y también te dejo debajo del vídeo un enlace a otro vídeo de este canal donde puedes profundizar en este tema. Espero que este repaso de los 10 temas más difíciles del español para los hablantes de inglés te haya resultado útil. He intentado en cada tema ofrecer una explicación lo más sencilla y resumida posible, para que veas cómo se hace ese tema en español y cuáles son sus diferencias con el inglés. Si te has quedado con algunas dudas, te recomiendo que vayas a los vídeos que te he ido diciendo durante todo el vídeo. Recuerda que tienes los enlaces en la descripción del vídeo. Y también recuerda que te puedes descargar completamente gratis una guía en PDF de todos estos temas, donde verás cada explicación detallada y los enlaces a los vídeos. Y para practicar, en mi zona premium hay muchísimas lecciones con vídeos, PDFs descargables y ejercicios para practicar todo esto de lo que hemos hablado. Bueno, espero que te haya gustado este tema. Si es así, suscríbete al canal y si activas la campanita recibirás una notificación cada vez que haya un nuevo vídeo. Y si quieres, también puedes ahora hacerte miembro de mi canal. Conseguirás ventajas exclusivas como PDFs de los vídeos, prioridad en la respuesta de comentarios o unos emojis muy bonitos e insignias para usarlos que te distinguirán como miembro, y además me vas a ayudar mucho a que pueda tener más tiempo para hacer nuevos vídeos como este. Nos vemos pronto en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!